Vamos a empezar cortando este molde, el cual le vamos a sacar la parte del bajo busto porque vamos a ponerlo bien contrabajo en la parte de la puntilla. Donde dice tela doble, lo apoyamos en el borde. Una vez que cortamos este molde, lo que vamos a hacer es marcar los inicios de la pinza para luego saber dónde coser. Y vamos a marcar también el inicio de la misma para saber cómo formar el triángulo luego. Para cortar las piezas de microtool vamos a doblar teniendo en cuenta la elasticidad de la tela y fijándonos que el orillo, que es en donde están los puntitos, quede paralelo a la parte vertical de los moldes. Por ende, el ancho va a quedar hacia donde más se estira la tela. Vamos a poner donde dice tela doble, la tela doblada, y vamos a ubicar los moldes de tal forma de que podamos cortarlos en un pequeño trozo de material y que no desperdiciemos de más. Recuerden que el molde de la espalda no va con tela doble, yo ahí lo apoyé sobre el borde de la tela, pero luego lo que hago es abrirlo porque son dos moldes por separado. Primero que hay que hacer es unir, por ejemplo, esta pieza con esta pieza, derecho con derecho. Y esta pieza con esta pieza, derecho con derecho, para ya ir dejando armadas las tacitas. Y después lo que vamos a hacer también acá es hilvanar esta pinza. Es importante determinar, como el microtool no tiene un derecho y un revés, que por ejemplo una taza nos quede con la parte del escote hacia adentro y la otra pase lo mismo. Entonces, hacia dónde voy a coser, esta nos tiene que quedar ahí para que se haga el dibujo del escote. Entonces esta lo tengo que coser así para que quede las dos, una para cada lado. Eso es importante corroborarlo antes de pasar a la costura. Los vamos a superponer entonces y vamos a seguir haciendo que coincidan con alfileres. También se puede hilvanar todas estas piezas. Fíjense en que como tenemos que ir llevándolo de a poco, lo que tenemos que ir haciendo es que nos coincida desde abajo hasta arriba lo más posible. Vamos llevando al lado del costado de la sisa para que nos coincidan los bordes de las telas. Ahí. Entonces ahí es como nos van a quedar el escote. Por otro lado vamos a poner alfileres derecho con derecho de las espaldas con respecto al centro y bajo busto. Vamos a agarrar también esto y lo vamos a coser por acá, contra el derecho. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer es armar las pinzas. Es importante tener a mano el molde, entonces nosotros lo que podemos hacer es medir la altura de la pinza, en este caso 7,5. Entonces, si se nos sale el alfiler, podemos determinar cuál era nuestro centro de pinza. Y del lado del revés,
Lo que hacemos es así, juntar estos dos alfileres hasta nuestro centro. ¿Sí? Ahí. Y lo importante cuando lo cosamos es arrancar acá e irnos con la máquina. Así con las dos. Vamos a llevarnos esto así, esto preparado así y las dos tazas de microtool a la máquina y vamos a coser. Vamos a chequear antes de coserlo que las dos pinzas nos hayan quedado marcadas de la misma altura. Al microtool sí lo vamos a coser con zigzag, toda la unión de la pinza, del recorte central. Tienen que tener paciencia e ir ayudándose desde adelante y desde atrás para que pueda correr y que no se nos meta hacia adentro la pieza de microtool, que esta es un textil tan delicado y tan fino que puede empezar a suceder eso. Fíjense en que por momentos se les va a ir como enganchando desde atrás. Lo que tienen que ir haciendo es estirándolo, ir acomodándolo y seguir. Si ven que se traba en un mismo lugar, tienen que frenar y tratar de sacarlo de eso. También pueden ponerle un papel por debajo y después sacarlo. Les van a quedar así unidas las dos piezas de la taza. Después lo que vamos a hacer es, una vez que volteamos la parte esa del centro, es unir ambas piezas para que nos queden como una sola, la pieza de puntilla y de microtool por el lado donde luego vamos a unir la taza o el aro. Con zigzag chiquitito y bien por el borde vamos a ir uniendo las dos piezas para que después sea más sencillo la costura con la taza. Así de los dos lados. Una vez que tenemos todo esto ya cosido, vamos a cortar el excedente de la pinza, vamos a vaciar la pinza y vamos a abrir y vamos a hacer que coincida la pinza de puntilla con la pinza de microtool, ¿sí? Haciendo que coincida esa muequita de ahí del costado que nos habíamos dejado de referencia, que tiene que ver con el excedente que dejamos para el aro de costura, y haciendo que coincidan ambas pinzas, como dije anteriormente, con un alfiler, ¿sí? De referencia para que esto vaya coincidiendo bien toda la curva. Después lo que vamos a hacer es ponernos alfileres haciendo coincidir ambos bordes y vamos a unirlos con un zigzag chiquititos por el borde para que nos queden como si fuese una misma pieza, así con las dos tazas. Por último vamos a recortar el excedente de microtool en el caso de que les haya quedado, para que eso se superponga a la puntilla y quede bien al borde. Esta es una de las partes más difíciles, tenemos que hacer que coincidan bien desde el centro del escote toda la curva, que fíjense en que es curva y contracurva, por eso digo que es una de las partes más difíciles, pero con paciencia y haciendo que coincida la taza, que ya tenemos las dos telas unidas con un zigzag, con toda la parte de la curva del aro, despacito vamos a ir uniéndonos con alfileres. Lo cual nos debería coincidir casi perfecto porque estuvimos corroborando los moldes. Pero bueno, si llega a haber algún excedente es preferible que quede del lado
de ahí de la sisa. Y cuando abrimos nos queda todo bien contorneado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Vamos a llevarlo a la máquina y vamos a unir toda esa pieza. Lo que tenemos que chequear es que no nos vaya quedando todo lo que tiene que ver con la cintura y el bajo busto, que no se nos cosa. Tenemos que solamente unir la pieza que es la parte superior o la que va a ir con el aro con la taza. Entonces tenemos que ir muy despacio y tenemos que ir llevando todo eso hacia adentro, ¿sí? Muy despacito vamos a ir uniendo, porque la idea es que todo lo que es el bajo busto no se nos vaya metiendo en la costura y lo pisemos. Así que vamos a ir despacio y vamos a ir contorneando todo ese borde, llevando todo hacia abajo lo que no queremos que pise la máquina.